Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el principio teológico del sobrenatural. Dicho de otra manera, la realidad sobrenatural de la persona humana. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como nos narra el libro del Génesis en el capítulo primero, versículos 26 al 27, establece que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de pensar, de amar, de libertad, de voluntad, con la capacidad de sociabilidad y también de los sentidos. Y vio Dios que todo era bueno. El hombre posee estos sentidos para descubrir la grandeza y la presencia de Dios en su vida y darse cuenta de esta manera que Dios es creador y padre del hombre en el bautismo, que Dios es creador de todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, nos podríamos preguntar cómo el hombre en su constitución natural puede estar dispuesto intrínsecamente al orden de la gracia que le colma, sin por ello incluirlo lo más mínimo, es decir, sin posibilidad alguna de exigirlo. Por esta razón, el hombre está orientado a Dios y es capaz de Dios, de buscarlo, de amarlo, de seguirlo. Santo Tomás de Aquino dice: el deseo de ver a Dios señala la esencia del espíritu creado, sin inscribir en ella una exigencia con respecto a Dios. Esta tesis chocaba con la postura entonces dominante en la secuela de Cayetano y Suárez, que asignaban a la naturaleza pura de la criatura espiritual un fin puramente natural, al menos como posibilidad, para dejar a resguardo la gratuidad de la gracia. Esta lectura de Santo Tomás significaba una toma de distancia respecto de la dicotomía moderna introducida por Cayetano, un intento de superar la esquizofrenia cristiana e ir más allá del extrinsecismo para llegar a formular el misterioso dinamismo del humano que se cifra en el deseo fundamental del hombre que sólo la gracia puede colmar. La naturaleza espiritual creada no puede ser concebida como un caso de naturaleza, pues ha sido creada por Dios y existe ordenada a Dios, de modo que se encuentra abierta a la totalidad del ser al que quiere conocer por medio de una aptitud pasiva, una inclinación natural, previa a cualquier acto particular de su libre albedrío. Esta capacidad que constituye la esencia más íntima de la naturaleza espiritual creada no porta impronta alguna de la gracia sobrenatural, sino que el conocimiento de lo que quiere propiamente el espíritu humano no le es comunicado más que en el acto por el que Dios, libre de la gracia, se dirige personalmente a él y le concede, por el don de la gracia, la posibilidad de responder a la llamada. En otras palabras, la creación no obliga a Dios a pasar al segundo momento de la llamada de la gracia. Dios ha creado al hombre para un fin divino, por tanto, tiene que haber en el hombre algo que lo prepare con vistas a ese fin y a su revelación. La teología de los padres, por ejemplo, Ireneo, Orígenes y otros, desarrolla la idea de que Dios ha creado al hombre a su imagen para que se asemeje a él. Tal es la estructura básica del espíritu finito. Dios se manifiesta en lo más íntimo del hombre y correlativamente cuando este hombre se reencuentra con Dios, no se encuentra con una realidad extrínseca y extraña, sino ante el misterio que es el mismo fundamento de su humanidad. El misterio de Dios no es exterior al ser humano, sino que la criatura está habitada por el misterio. Si la idea de Dios en el hombre es real, ningún hecho accesible a la historia, a la psicología, a la sociología o a cualquier otra disciplina científica es realmente su causa generadora. La idea de Dios es presencia misma de Dios en su criatura. El corazón de esta teología del sobrenatural repercute en la adecuada comprensión de Dios y del hombre,
que consiste en ese modo de relación que está presente en los presupuestos básicos de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, a saber, que puede haber un encuentro inmediato entre Dios y la criatura humana, que existe algo así como una experiencia religiosa y que ésta resulta tan esencial para el ser humano que la aceptación de una posibilidad de existencia del ser humano sin esa referencia radical a Dios significa desconocer decisivamente la propia realidad. En el fondo de la naturaleza humana y por consiguiente de cada hombre está impresa la imagen de Dios, o sea, algo que constituye en él, pero sin él, una especie de llamada secreta al objeto de la revelación plena y sobrenatural traída por Jesucristo. El misterio de la Iglesia aparece como centro existencial de todo el misterio de salvación. El misterio del sobrenatural se prolonga en el misterio de la Iglesia, pues como mencionáramos en otro video que tengo aquí sobre el misterio de la Iglesia en Lumen Gentium, que les recomiendo. La Iglesia es misterio, pero misterio derivado. Es misterio porque viniendo de Dios, puesta por completo al servicio de su designio de salvación, es el organismo salvífico. Por eso, Concilio Vaticano II en Lumen Gentium la denomina sacramento de salvación. Más en concreto, es misterio porque se relaciona por completo con Cristo y no tiene ningún valor, ninguna existencia, ninguna eficacia más que por Él, solo por Él. Meditación sobre la Iglesia que podemos nosotros hacer al leer Lumen Gentium, la Constitución dogmática, precisamente realizada a partir del Concilio Vaticano II, donde se habla de la naturaleza y el misterio de la Iglesia en su dimensión o como dimensión sacramental, siguiendo una estructura que se desmarcaban claramente del esquema elaborado en la Comisión Teológica Preparatoria durante sus 2 años de trabajo de 1960 a 1962. La Iglesia nace o hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. No puede haber iglesia sin Eucaristía porque la Eucaristía forma la comunidad y es precisamente la Eucaristía donde tenemos el mandato de Cristo que el que coma de este pan, coman de este pan. Solo en esa medida no solamente tenemos la salvación, sino también el sentido de comunidad. Por lo tanto, la comunidad se constituye en la Eucaristía. Si no estamos convencidos a priori por una vía de fe que hay una cierta armonía preestablecida entre la revelación de Cristo tomada en su plenitud y la espera secreta dispuesta por Dios en el fondo del hombre de todos los tiempos, careceremos de la audacia apostólica que tiene la única oportunidad de alcanzar al hombre de hoy. El Evangelio no puede quedar reducido a la doctrina social. Por ejemplo, que algunos capítulos de Gaudium et Spes. La apertura de la Iglesia al mundo no puede hacerse a costa de una atrofia del sentido sobrenatural. Es importante poner de relieve todo lo que une a Dios y al ser humano en una época en la que culturalmente se ha hecho muy problemática esta relación. Se ha disociado. Es esa modernidad que rechaza el misterio humano. A la postre, quedamos situados ante una sentencia de Gaudium et Spes que Henri de Lubac saborea con gusto. El misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Evidentemente, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos pone de cara al mundo, y esto es importante decirlo, y nos pone de cara al mundo, pero nos recuerda que el hombre no es para el mundo, aun cuando vive en él, que el hombre es para Dios y se orienta hacia Dios toda su vida por el bautismo
está orientada hacia Dios. Y el hombre anhela a Dios, desea a Dios, porque ya lo hemos dicho, ha sido creado a imagen y semejanza de su Creador. Pero tornando a la idea del sobrenatural, la perspectiva teológica del sobrenatural, el vínculo entre naturaleza y sobrenatural se da en la conmoción de la novedad cristiana. El Eterno ha entrado en el tiempo y permanece en él. Ya no existe la tiranía del destino al que el mundo estaba inexorablemente sometido. Los hombres son espiritualmente libres y forman una comunidad nueva, la Iglesia, unida en la comunión de Dios y de los hermanos. Entre naturaleza y gracia no hay oposición, sino inclusión. El espíritu creado es la capacidad de nuestro ser sobrenatural, pero no es, sin embargo, una participación, ni siquiera en germen, que solo sería necesario desarrollar y enriquecer. El deseo que brota de este fondo del alma es un deseo por privación y no por comienzo de posesión. La capacidad del espíritu es una aptitud pasiva, como dice Santo Tomás. El deseo que el espíritu creado tiene de Dios está en nosotros, pero no procede de nosotros, ya que solo se ve cumplido cuando nos mortifica. O mejor, se encuentra también en nosotros, que es nosotros mismos. Pero se trata de un nosotros que no se pertenece. No nos pertenecemos. La naturaleza de la que habla Aristóteles no es la del hombre creado por Dios con vistas a la participación de la vida trinitaria. La introducción de Aristóteles en la Edad Media, junto a beneficios importantes, comporta algún riesgo, concretamente el de suscitar objeciones de peso contra la libertad. Santo Tomás es aristotélico, pero no puede aceptar lo que Aristóteles dice en la obra del De Cello, que el fin de todo ser es proporcionado a su naturaleza. En lo que se refiere al hombre, esa afirmación no es válida, porque el hombre es creado con vista de la participación de la vida divina, y este fin es interior a la naturaleza creada y la mueve. El hombre tiende naturalmente a Dios mismo, y por eso desea naturalmente verle en la visión beatífica. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta que estemos en ti. En este punto se trata de la interpretación del desiderium naturale videndi deum, del que habla Santo Tomás. El deseo, escribe de Lubac, es una paradoja del espíritu humano. Este espíritu es creado, finito, y no solo recibe una naturaleza, sino que él mismo es naturaleza. Antes de ser espíritu pensante, es naturaleza espiritual. He aquí una dualidad irresoluble, al mismo tiempo que una unión indisoluble. Es imagen de Dios, pero sacado de la nada. Por eso, antes de amar a Dios y para poder amarlo, desea, por estar hecho para Dios. El espíritu es atraído por él. Solo Dios es amor sin deseo, porque Dios no tiene una naturaleza que se imponga a él. Puro ser, acto puro, es también amor puro. La conclusión es que el espíritu es deseo de Dios. Todo el problema de la vida espiritual consiste en liberar este deseo, en transformarlo, conversión radical, metanoia, sin la cual no hay entrada en el reino. ¿Cómo puede el deseo del fin sobrenatural ser natural? La naturaleza creada está abierta al don sobrenatural de Dios, sin poder hacer nada por hacerse con él, sin conocerlo antes de la revelación. Es capaz de Dios, pero no como toda criatura. Es obediencia a la acción de Dios, según la potencia obedencial. En razón del acto creador de Dios, la criatura espiritual es capaz de Dios de un modo único. Y aquí quisiera citar a Henri de Lubac, que afirma que en Santo Tomás un elemento nuevo que consiste en el lugar preponderante que tienden a adquirir las palabras supranaturam y supernaturalis, indicio de la tendencia fisicista del tomismo en relación con la tendencia más moralista de los agustinianos tradicionales. De ahí resulta
que el término correlativo naturalis se va a ver afectado por un cierto equívoco, aunque sigue designado habitualmente, reitero, aunque sigue designando habitualmente una realidad física y necesaria, es decir, no moral. Sin embargo, no se opone formalmente a lo moral o a lo libre. Así queda abierta la vía para una nueva significación, la de una realidad que puede ser ya moral, aunque no sobrenatural, de un amor ya propiamente voluntario, es decir, verdaderamente libre, aunque no gratuito ni meritorio. Pero Santo Tomás no da pie para la distinción posterior entre Dios, autor del orden natural, y Dios, autor del orden sobrenatural, o entre Dios, objeto de la beatitud natural, y Dios, objeto de la beatitud sobrenatural. Santo Tomás admite la oposición o entrecruzamiento entre dos palabras, principium y objectum. Ahora bien, la recepción de sobrenatural fue inicialmente muy bien recibido. Sin embargo, comenzaron los nubarrones de la sospecha sobre su contenido y sobre las intenciones de Henri de Lubac. En parte esa sospecha se debía a un ambiente teológico que venía cargándose desde que en 1942 se habían incluido en el índice algunas obras de los dominicos, por ejemplo de Chenú. Sin embargo, hemos de reconocer que el hombre, a partir de esa perspectiva de antropología teológica del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 27, que declara el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre tiende a Dios en forma natural. Aquí también hemos de recordar lo que Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, nos decía en su libro Introducción al Cristianismo: cuando el hombre se encuentra consigo mismo, inevitablemente se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, de la misma manera se encuentra consigo mismo, porque Dios habita en él. El hombre es morada de Dios, dice San Francisco de Asís, es casa de Dios. Y por lo tanto, desde el bautismo, Dios habita en la persona. Por eso la persona es misterio, porque Dios reside en vasijas de barro. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.